Bueno, y ya entramos directamente en materia. Le habíamos prometido un sacerdote y le pido que le presten atención. Es un sacerdote español, les decía, un hombre que realmente tiene una visión distinta de la Iglesia. Después nos reíamos un poco cuando terminamos la nota y le decíamos, padre, ¿no será por eso que lo mandaron acá? Y dijo, no, a mí me gusta este tipo de iglesias. Me gusta estar compartiendo con la gente en forma directa, con el pobre, con el que más necesita. Le preguntamos también cosas como, y dígame, la favela, por ejemplo, padre, usted está prácticamente en la favela, estaba en el borde de la favela. ¿La favela es sinónimo de, no sé, delincuencia, es sinónimo de droga? Y me dijo, mira, la delincuencia está en todos lados. Estos chicos a lo mejor roban algo, hay otros que roban mucho más y se andan sueltos y nunca van a ir presos. Y la droga, le digo, y me dice, y droga hay en el mundo. Lo que pasa es que se persigue muchas veces acá a esta gente que se droga, pero hay mucha gente de la clase AA, porque acá, no sé si ustedes saben, las viviendas y los barrios, los lugares, están determinados por letras. Entonces, el barrio más top de todo lo que es Belo Horizonte es AA. Después baja uno menos y es el A. Después sigue B, C y D. La calificación de los barrios, cuando usted dice, bueno, ¿en qué sector estoy acá? Y le dice, bueno, esto en Belo Horizonte, este es el sector D, por ejemplo. O es el sector, no sé, A, tirando ya más abajo para la B. ¿Por qué? Y bueno, porque hay mucho transporte, acá llega todo el transporte, por acá confluye todo el transporte. Entonces tiene esa denominación, no solamente el barrio, sino también el comercio de esa zona. Así que está claramente identificado cada uno de los lugares, ¿no? Entonces decía, en la favela hay droga, hay droga, hay droga. Y la policía lo tiene totalmente identificado, pero no toda la favela. Hay sectores, como hay sectores también en la otra comunidad, porque acá hay mucha discriminación. O sea, acá, que es un país que el 50% es negro, la discriminación sigue estando. El municipio tiene oficinas planteadas para tratar la discriminación de personas. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene muchos problemas. O sea, muchos problemas para poder acceder donde accede el otro, que es el blanco. Curiosamente, en Brasil, el blanco es el que compite en forma directa con el negro, en lo que hace a la educación, en lo que hace a todo. El negro tiene serios problemas acá. Entonces, hablamos de estos temas con el padre, hablamos del tema de la iglesia, hablamos del tema del celibato, hablamos qué puede pasar con la figura de Francisco dentro de la Iglesia Católica y qué significó para la Iglesia Católica Francisco, el Papa argentino. Escúchenlo, por favor, préstenle atención, que seguramente se van a sorprender. Bueno, nosotros ayer estuvimos, ayer no antes de ayer, el domingo, en la otra iglesia, que usted da misas a la mañana, una iglesia que con una característica especial, porque da en portugués en un horario, dan en español en otro horario, dan en inglés en otro horario. Sí. San Francisco, realmente una iglesia fantástica, en un lugar totalmente distinto a esto, o sea, esto es más adentrado en lo que es el propio Brasil, aquello es un poco más turístico. ¿Cómo se vive esta realidad de Brasil y por qué la religiosidad del pueblo brasileño que nos ha llamado, la verdad, poderosamente la atención? Brasil, Belo Horizonte más explícitamente, uno tiene que pensar que el 80% de las parroquias están localizadas o en favelas o en lo que podríamos llamar habitualmente periferia, y una parte menos significativa está más localizada en el centro de la ciudad. Y el contraste social es siempre muy significativo, porque la clase media puede ser que en los últimos años ha habido dentro del mercado global, Brasil ha tenido algunos papeles fundamentales y ha adquirido pues un poder económico más elevado, pero eso todavía no se resiente mucho en la hora de hablarnos de clase baja, clase media, clase alta. Todavía la clase baja sigue siendo, representa un número muchísimo mayor que lo que podríamos llamar la fragilísima clase media brasileña. Ahora, la confrontación que se plantea hoy en Brasil, ¿no? En función de las necesidades, viene relacionado también con esto del mundial, la cantidad de dinero que se gastó, la gente dice que falta educación, que falta salud, que falta vivienda, o sea que hay una desigualdad muy grande de vida. Ustedes acá en un lugar como este que están, que vuelvo a insistir, no es la favela, pero está cerquita de lo que es la favela, ¿ustedes lo perciben eso? Como disconformismo de la gente, porque hay un crecimiento de Brasil, ¿no? Que hay, yo diría que en la última década fundamentalmente ha habido por parte de los gobiernos a nivel
también municipal, las diversas instituciones públicas, la propia Iglesia. Ha habido un esfuerzo mayor para combatir el analfabetismo, que en un tiempo el analfabetismo estaba más localizado en el nordeste, parte del norte, y afectaba un poco estas regiones de centro, Brasil, de la provincia de Minas Gerais, etc. Ahora ese número ha caído significativamente. Me parece a mí que existen proyectos actualmente a nivel de Estado, escuelas municipales, escuelas de Estado, que están haciendo un papel muy positivo en el sentido de traer para las familias de baja renta la posibilidad de tener un acceso a la cultura, tener un acceso a una formación más letrada y consecuentemente tener un acceso a una visión más crítica de la sociedad. Podemos decir que hay un esfuerzo consciente, o ha habido por parte, aquí en Belo Horizonte lo he notado de manera más directa, a través del gobierno del Estado y a través de los diversos alcaldes que han estado en el ayuntamiento recientemente, una preocupación por superar esas demandas desde el punto de vista de la educación, pero no deja de ser todavía bastante alarmante. ¿No es muy desigual lo que se está viviendo en Brasil? En lo que hace al ingreso de unos y el ingreso de otros. Pero yo diría que esa distancia entre las clases más pudientes y las clases sociales que representan un 70%, esa distancia no está tan acentuada, yo diría, como ocurrió años atrás. Yo diría que los últimos gobiernos que han estado en Brasil, por ejemplo, que se han movido en una especie de centro-izquierda, desde Lula para adelante, por ejemplo. Ha habido una preocupación preponderante social. Por ejemplo, el tema relacionado al tema del hambre, a una especie de beca que el gobierno ha favorecido para las familias de baja renta, para estas poder tener acceso a las escuelas, a la educación fundamental. Y también, por ejemplo, ha habido por parte del gobierno, en relación a las llamadas aquí en Brasil cuotas negras, abrir espacios a los estudiantes pobres, muchos de ellos negros, que vienen de situaciones de discriminación desde el punto de vista histórico desde muchas y muchas décadas atrás, pues esos han tenido también una mejora importante. Yo creo que en estos 10 últimos años, por lo menos, desde el gobierno de Lula, pasando por Dilma, hasta la fecha presente, las políticas sociales han tenido un impacto significativo. Ahora, ¿y qué papel juega la Iglesia en esto? Porque hay una responsabilidad social de la Iglesia. La Iglesia es un poder importantísimo, no solamente acá, sino en el mundo. Quiere decir que tiene una gran responsabilidad también en lo que pasa en una sociedad. Eso no hay ninguna duda. Sin embargo, acá estamos viendo, o por lo menos hemos percibido, que otro tipo de iglesia, otro tipo de creencias religiosas, tienen edificios fastuosos, con hoteles, medios de comunicación, donde predomina otra idea de lo que es la religión, y se los ve florecientes, ¿no? En un lugar donde realmente no hay tanto dinero, sin embargo les va muy bien. Sí, efectivamente. La Iglesia, por otra parte, ha ido perdiendo espacio social. En Brasil, por ejemplo, en los últimos sondeos que se han hecho... La Iglesia Católica. La Iglesia Católica específicamente, los últimos sondeos, pues ha perdido un espacio importante, público. Hace 20 años entrevistabas a un brasileño medio, indistintamente de su ideología y de su credo, y delante de la pregunta ¿qué tipo de institución social te produce más seguridad y le das más crédito? Y la Iglesia estaba junto a instituciones relacionadas a la salud, algunas instituciones de derechos humanos, etc. Y actualmente ese número de personas se ha reducido mucho. Hemos pasado de un casi 80% a un menos de 70%, 60 y poco por ciento. Entonces, eso, claro, ¿para qué explicar cómo han ido apareciendo las iglesias que de cierta forma hacen parte de lo que podríamos denominar el fenómeno pentecostal, las llamadas iglesias pentecostales?
le han hecho sin duda daño a la propia Iglesia Católica. Ahora, perdón, pero la Iglesia Católica no se ha hecho daño a sí misma burocratizándose demasiado, perdiendo contacto con la gente, haciendo que la gente ya venga a la iglesia y no que vaya a la iglesia a buscar la gente. O sea, ¿no es que la iglesia también abandonó un poco a su gente? ¿Se hizo muy burgués la iglesia? Sí, sin duda. Esa mudanza o ese cambio de parte del episcopado, de parte de la iglesia en modo general y principalmente en las ciudades mayores del Brasil, ha llevado a un comodismo, a una visión más alienada de la realidad, donde los problemas sociales se tratan de forma muy parcial, muy política, y donde de alguna forma la iglesia de movimiento ha tomado espacio, ha adquirido cierta preponderancia y al final ha llevado a la iglesia a preocuparse más con situaciones que son propias de espacios religiosos localizados en las iglesias pentecostales, situaciones burocráticas, situaciones que no alcanzan al problema del pueblo, no resuelven directamente el problema del pueblo. Y ese cambio, sin duda, uno lo advierte. ¿En cuánto le ayudó a Brasil y a la Iglesia Católica la venida del Papa, por ejemplo? La venida de Francisco. No, la venida de Francisco, sí. Eso es un cambio y un revulsivo, no apenas para la iglesia brasileña, para la iglesia latinoamericana. Es fundamental un obispo que conoce la realidad sufrida, la realidad excluida, la realidad profética de la iglesia latinoamericana, que difiere bastante de las llamadas iglesias del primer mundo. Y en el caso concreto de Brasil, sin duda yo creo que es una oportunidad el surgimiento de este Papa y la manera como él está denunciando aspectos intraeclesiales y extraeclesiales en relación a la Iglesia Católica, está ayudando, por ejemplo, a la Iglesia brasileña a rescatar aspectos que fueron fundamentales en los sínodos de Puebla, por ejemplo, y sínodo de Santo Domingo, donde tanto se hablaba del pobre como sujeto de la historia, como sujeto transformador social, como se hablaba tanto de la dignidad humana, de la dignidad de los pueblos indígenas, de los pueblos minoritarios, el derecho a la vida humana sea en cualquier circunstancia. Entonces, de alguna manera, yo diría que la función de este Papa, no estoy queriendo de hecho afirmar que él esté rescatando aspectos de la Iglesia de la Liberación o la Iglesia de la Liberación, de la llamada teología de la liberación en un sentido literal, pero sí está trayendo puntos, elementos que estaban muy presentes en la reivindicación de esa iglesia, de ese modelo de iglesia de la liberación. Entonces, el hecho de poder despertar elementos que estaban en los sínodos de esos varios concilios. Por último, yo diría un hecho que ilustra todo esto que estoy diciendo, la dificultad que los papas anteriores han puesto siempre a la canonización de Monseñor Oscar Romero, que podemos decir que aquí en América Latina siempre ha sido visto como ya un santo, como el padrón de América Latina. Esa reactivación del proceso indica la manera que tiene este Papa de mirar la realidad de esta iglesia actual, y es una buena noticia para Brasil y para América Latina. ¿Y en cuánto perjudicó a la iglesia los curas pedófilos, el Banco Ambrosiano, todo lo que se vio envuelta a la iglesia a través de sus propios sacerdotes? ¿Cuál fue el perjuicio que ustedes entienden que le causó? Bueno, se hace normalmente una lectura por parte de una iglesia ideológicamente más conservadora, con una visión mucho más patriarcalista. Se acostumbra a decir muchas veces, de forma me parece bastante injusta, que la iglesia tiene el problema de los pedófilos porque la iglesia admitió mucho el campo del homosexualismo. Yo creo que no existe necesariamente una relación de causa y efecto. Y me parece que hacer un análisis con esa frivolidad y con esa manera ideológicamente sospechosa no me parece justa. Yo creo que el problema es más complejo. Probablemente el problema afectivo, que es una de las principales demandas de la Iglesia Católica,
el problema del celibato y la ideología que esconde el celibato, de la manera como ha sido siempre trabajado, llevado en los seminarios, tanto europeos como latinoamericanos, me parece que tiene mucho que ver con todos estos problemas. Desde el punto de vista institucional, claro, es interesante observar cómo muchos de esos sacerdotes actuaban con la permisión de sus obispos. Y la Iglesia, como ha estado en muchos estados, funcionaba como una especie de aliada a ese determinado poder absoluto, pues se permitía ciertas libertades. Y yo creo que todo esto, pues me parece muy bien, está siendo puesto a la superficie. Se está discutiendo. Se está discutiendo y Sí. me parece eso la cosa más fundamental. Ahora, no cabe duda que tampoco podemos decir que eso representa el 40 o el 50 ni siquiera. Yo creo que eso representa un 5% de la Iglesia. Que claro, no estamos aquí analizando la parte cuantitativa y como si no tuviera un efecto y una incidencia en lo cualitativo. Bien, claro, una cosa está asociada con la otra. Pero el Papa indudablemente que le puso énfasis a esto, Sí, lo ha puesto como tema de discusión, igual que la parte administrativa de la Iglesia, lo que son los bancos, lo que son las conexiones con países, o sea, realmente lo está sacando a la luz. Ahora, claro, cuando uno ve esto, dice, ¿y el Papa en algún momento sacará a la luz y a la discusión el tema del celibato? ¿O no le dará a Francisco la posibilidad de discutirlo? Aquí en Brasil, el encuentro reciente, el año pasado en Río de Janeiro, con motivo de la juventud, en alguna de las entrevistas dejó entrever algo importante, porque aquí en Brasil uno de los problemas sociales dice al respecto de las mujeres solteras, que son madres y no tienen marido. Y claro, esto no es un dato secundario, es un dato que representa un 70 o 60% de la sociedad brasileña. Y él llegó a admitir la posibilidad de repensar y reformular el concepto del matrimonio. Y a mí me parece que estas nuevas líneas de innovación que le está proponiendo, una iglesia que se coloca a escuchar las diversas clases de exclusión, que intenta también pensar la historia de la realidad latinoamericana desde abajo, algo que ya venía haciendo la teología de la liberación y las teologías críticas del derecho humano, de los derechos humanos y otras teologías de base social, pero yo creo que este paso que les ha dado, y en este tema específico del matrimonio, yo creo que pueden venir otros atrás y podemos vivir momentos de cambio muy interesantes, muy importantes. Yo creo que este Papa, termino diciendo esto, él está trayendo estas innovaciones y el católico él está teniendo una ocasión preciosa para repensar y reformular el qué significa ser cristiano en su tiempo, ahora, dentro de estos desafíos, sin abandonar ciertos elementos fundamentales de la identidad, de la gran tradición del cristianismo, no obstante viviendo dentro de sus tiempos y dentro de su propia circunstancia, ¿no? Padre Enrique, ha sido un placer dialogar con usted, realmente ha sido un gusto, esto daría para seguir charlando horas, ¿no? Pero bueno, los tiempos en televisión son tiempos de televisión. Exactamente. Usted cuando da una misa también tiene sus tiempos, bueno, por eso le pido disculpas. Una de las cosas que él dice, menos tiempo las homilías, y eso ha sido una de las cosas buenas, porque sacerdotes que se pasan una hora, a veces uno no se da cuenta, se extiende 20 minutos. Hacen catarsis. Y la gente, exactamente, y al final lo que ocurre allí es una experiencia, es un monólogo. Muchas veces la gente ni está acompañando ni nada, y ya hace tiempo que están mirando el reloj. Entonces, en ese punto el Papa también está llamando la atención. Le agradezco muchísimo su atención, Gracias por todo. Un placer, me ha alegrado. Gracias. Mucho.